Muy bien, vamos a orar y después de orar vamos a iniciar la tercera clase de Cristología. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu amor, tu gracia. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú eres Dios y hombre en una sola persona, Jesucristo. Gracias porque tú resucitaste para nuestra justificación. Gracias porque tú viniste como un ser humano, así como nosotros, para vivir como nosotros, para mostrarnos simpatía y para morir en la cruz, pagando la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Gracias, Señor, por enseñarnos siempre, iluminándonos por medio de tu Espíritu Santo. Te pido en esta noche que tú nos llenes, que tú nos enseñes, que tú nos hagas ver a Cristo, al Cristo revelado a través de las Escrituras, para que a ti podamos conocer, Dios. Porque Cristo dijo una vez, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre, quisiéramos en esta noche verte por estudiar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este gran privilegio que tú nos das en el nombre tuyo, Jesucristo precioso. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos ya concluido que Cristo tiene dos naturalezas, la divina, la humana, y las dos se unen en una sola persona. Entonces, la posición bíblica es que Jesucristo es hombre, 100% hombre, Jesucristo es Dios, 100% Dios, pero las dos naturalezas viven o existen en una sola persona. ¿Y ustedes me pueden dar evidencias acerca de la divinidad de Jesucristo? ¿Evidencias bíblicas? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Y también la semana pasada estudiamos el Evangelio de Juan. El verbo era Dios. Perfecto. Y también cuando Jesucristo se apareció a los 11 discípulos después de su resurrección y Tomás estaba presente y no estaba en la primera aparición con los 10, pero esta vez sí. ¿Qué dijo Tomás al ver a Jesús? Dijo, mi Señor, que también es un título para Dios. ¿Y qué más? Y mi Dios. Entonces Juan, en varios de sus textos, de sus escrituras, el apóstol Juan quiere presentarnos mucho detalle acerca de la divinidad de Jesucristo. Muy bien, en su carta dice también el apóstol Juan, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Este se refiere ¿a quién? A Jesucristo, porque es el antecedente inmediatamente antes de este pronombre, y dice, Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces, no podría ser más claro que eso. Otra vez, estamos estudiando en esta clase acerca de las dos naturalezas de Jesucristo. Y hemos visto ya que Cristo también es ser humano, 100%. Textos bíblicos que nos enseñan que Jesucristo es un ser humano. Juan 1:14. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Entonces Cristo también se concibió como cualquier otro ser humano en el vientre de María. Y también nació como cualquier otro ser humano
también su nacimiento de una virgen, ¿cómo fue posible? Bíblicamente dice por la sombra, el poder del Espíritu Santo. Y también hemos visto que Cristo tenía un cuerpo como cualquier otro cuerpo de un ser humano. Hemos visto también que tenía una mente de un ser humano, emociones de un ser humano. Se cansó, tenía hambre, tenía sed, fue tentado. ¿Qué dice? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas gracias. Por favor, mantén abierta la Biblia en ese texto porque vamos a hacer referencia más adelante también a ese texto. Bueno, hay muchos. La Biblia también dice que existe un solo mediador entre Dios y hombre. Pero ¿qué más dice? Dice el hombre, Jesucristo. Muy bien, hay muchos textos y durante el transcurso de esta clase vamos a estar examinando varios textos bíblicos que también nos enseñan con claridad acerca de que Cristo es una persona con dos naturalezas, humana, divina, unidas en una sola persona. Herejías. Se pudiera atacar, estoy aquí en la hoja número 9 de sus notas. Número 9 dice en la B, las herejías cristológicas. Herejías cristológicas. Aquí en el medio de la hoja dice, sería muy difícil inventar nuevas herejías hoy en día. Todos los ataques ya se han hecho. Cuando digo ataques, todos los ataques en este concepto de que Cristo es ambos, divino y humano. Ataques. Creo que son como 2, 4, 6, 8. Y los mismos ataques históricos son los que la gente hace ahora, hoy en día. Nada ha cambiado. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, todo lo que se ha dicho es lo que la gente dice hoy en día. Hasta las sectas falsas. Perdóname, pero en esta noche criticamos. Que Dios nos perdone. Pero en esta noche, los testigos de Jehová, los mormones, los de la ciencia cristiana, hasta las sectas falsas nuevas que vienen de las religiones budista y también de la religión hindú. Estos conceptos también fueron considerados en los primeros 3 siglos de la iglesia. No hay nada nuevo. ¿Alguna parte del judaísmo no aceptó a Jesucristo? También, arrianismo. Bueno, vamos a empezar con número 1. Ebionismo. Los judíos luchaban para poder entender quién era Jesucristo. Vamos a empezar porque ya vamos a meter, y porque estos grupos, yo conozco a ebionistas. Los ebionistas han pasado por mi oficina para tratar de convencerme a mí. ¿Convencerme acerca de qué? Ellos creen que Cristo es el Mesías, pero que no es divino. Hay grupos de judíos aquí en Miami que creen que Jesucristo sí es el Mesías, pero no es divino. No es hijo de Dios. Es hijo de Dios, pero no es hijo divino, porque hay muchas definiciones de esa frase. ¿Ok? Hijo de Dios. Bíblicamente puede ser un demonio, puede ser Satanás mismo, puede ser toda criatura, todo ser humano. También se llama hijo de Dios, pero también hay pasajes específicos en los cuales no hay duda de que un hijo de Dios es un creyente en Cristo. Hay otros pasajes, y estudiamos varios la semana pasada, que nos enseñan que el Hijo de Dios es el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y estudiamos esos pasajes la semana pasada. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1,
ese primer párrafo 1 a 3. También Juan 1, versículo 14. Esos pasajes enseñan con claridad que Jesucristo es Dios eterno. También enseñan que es la segunda persona orientada hacia Dios, su Padre. Enseñan la Trinidad. Bueno, primero, los ataques son 4 nada más. Son 4. Ataques a la divinidad, estos 2. Ataques a la humanidad, estos 2. Docetismo, apolinarismo, y tratan de atacar el hecho de que hay 2 naturalezas en una sola persona. Son 2 errores. Dividen o unen, mezclan. Las naturalezas tampoco se mezclan. Cristo no fue un Superman. No fue un héroe, un superhéroe. No fue un híbrido. No. Estas 2 naturalezas se mantienen distintas en una sola persona. La humana, la divina, una sola persona se llama Jesucristo. Y también estos atacan lo que se llama la encarnación. Bíblicamente hablando, ¿cómo se define esa palabra, encarnación? Tomó cuerpo. Es encarnarse, es en este caso el Espíritu Divino, Eterno, Todopoderoso, Santo de Dios, se encarnó. Es decir, tomó carne. Tomó un cuerpo, pero tomó más que cuerpo. Tomó la naturaleza completa, íntegra, ¿de qué? De un ser humano. Cristo se encarnó, es decir, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Encarnarse. Encarnación quiere decir que Cristo vino de arriba, no de abajo. Es decir, no nació como hombre y después de alguna manera u otra llegó a ser Dios. No, jamás. Porque hay personas que enseñan eso. No, encarnarse, Dios vino de arriba y Él tomó la forma de un siervo, tomó la forma de un ser humano y vivió como ser humano en todas las facetas de la personalidad de un ser humano. Mente, albedrío, cuerpo, emociones, lo que sea. Una naturaleza de un ser humano en todo sentido de esa palabra. Un ser humano íntegro, a la vez siendo Dios. Es la palabra encarnación. Adopcionismo ataca la encarnación. Adopcionismo, Cristo adaptó después su naturaleza divina. Después, por ejemplo, en su bautizo. Mentira. También kenosis dice que Cristo vino de arriba, pero se vació por completo de su divinidad. O por lo menos Él se vació de algunos de sus atributos divinos. Entonces, en un sentido, dejó de ser Dios, 100% Dios, mientras vivía aquí en la tierra. ¿Es la verdad? No. Falso. Falso. Entonces, estos 2 atacan la divinidad, estos 2 atacan la humanidad, estos 2 atacan la unidad de 2 naturalezas en una sola persona. Y estos atacan la encarnación. Él al ser engendrado en el vientre de María automáticamente por el Espíritu Santo, viene a ser encarnado. Exactamente, exactamente. Desde allí mismo. Exactamente. Desde el vientre. No hay duda, no cabe ninguna Ahí se duda. convierte automáticamente en Dios y carne. Sí. Muy bien, ebionismo. No sabemos mucho, pero fue una herejía judaica. Surgió de entre los judíos creyentes. Y por favor, vamos a expresar, aún en nuestras mentes, mientras criticamos, vamos a tenerles mucha misericordia. Porque vamos a tratar de ponernos en su lugar. ¿Comprenderíamos nosotros quién era Jesucristo en aquel entonces? Y estamos hablando de un periodo de como 75, el año 75, primer siglo, el año 80. Los judíos creyentes están tratando de, ¿quién es? Bueno, nosotros sí creemos en Cristo, pero ¿quién fue? Y para el judío, lo más importante para el judío fue proteger monoteísmo. ¿Qué es eso? Un solo Dios. Un solo Dios.
Y por eso, muy lentos para decir que Cristo era Dios. Y no lo dijeron este grupo. Y vamos a expresarles mucha misericordia porque ellos estaban tratando de proteger lo que, según ellos, enseñaba el Antiguo Testamento acerca del monoteísmo. Ok, hay varios historiadores cristianos que creen que este grupo o esta herejía brotó de un grupo de los judaizantes que tenía mucha influencia en el área de Gálatas en el primer siglo. ¿Qué es lo que creían los judaizantes? Que aún siendo cristiano tú tenías que todavía seguir la ley, toda la ley de Moisés, como si tú aceptabas a Cristo y no eras circuncidado, tú tenías que circuncidarse. Exactamente. Entonces, para ellos, para este grupo, no fue suficiente nada más creer en Cristo para poder ser justificado o salvado. Tú tendrías que también obedecer otras leyes de Moisés, empezando con la circuncisión. Muy bien, entonces, y con razón. Entiendan bien, por favor, la lógica. Si no tienes a un Cristo que es Dios mismo, ¿qué más no tienes? No tienes a un Cristo que pueda salvar. O quizá, y con razón, si no es divino, quizás necesita que nosotros lo ayudemos, ¿no? Que nosotros contribuimos nuestra parte. Y por eso, ¿reina esa doctrina hoy en día? ¿Salvación por fe más obras? Sí, no. Muchos creen en esa doctrina. Y yo no digo que esas personas digan que Cristo no es divino, pero viven así como no fuera divino. Y creen como si fuera divino. Porque si Cristo no es Dios Todopoderoso, tampoco es adecuado para salvarme, no es suficiente para salvarme. Y voy a tener que hacer mi parte. De una forma u otra, voy a tener que llegar a ser mi propio Salvador. Sí. Es que yo vivo con una persona que piensa así. O sea, Yo vivo con cientos de personas que piensan así. O sea, y es interesante desde el punto de vista, porque, o sea, para esta persona dice, Dios es todopoderoso. Y ahí está Dios. Lo siento, lo vivo todos los días de mi vida. ¿Para qué tengo que ir a través del intercesor, que es Jesucristo, para llegar a Dios? Creo que Cristo es el Hijo de Dios, como soy yo también. Creo en un solo Dios, todopoderoso. Y Cristo es un hijo de Él, como soy yo también, con más espiritualidad que el resto. Okay. Es la única distinción. Y, bueno, es un pensamiento. Entonces habla con actos y con fe en Dios. Okay. Yo voy a salvarme. Sí. Eso es lógico si Cristo no es divino. Pero si Cristo es divino y si Cristo es el Salvador y si la salvación viene de Dios, entonces este Cristo, Dios hombre, es más que adecuado, más que suficiente para poder salvarme, y salvación es por fe. Y es más, y vamos a tener que seguir adelante porque estamos hablando también en esta pregunta de la doctrina de la humanidad. Estamos hablando también de la doctrina de la redención, pero siendo pecador, y si nosotros entendemos con claridad lo que la Biblia me enseña de mi naturaleza pecaminosa, entonces eso me convence más que cualquier otra cosa que David Morán está en bancarrota y David Morán por su condición moral necesita a un Salvador santo, perfecto, divino que me podría salvar. Y es la enseñanza bíblica. Y si yo me equivoco y no comprendo que mi Cristo es divino, entonces me voy a confundir y voy a tener que buscar otra forma, otro camino para poder salvarme. Quizás David Morán puede salvarse. Es un concepto totalmente tonto,
porque David Morales es un miserable pecador y necesita un pecador. Y hay que confiar en ese Salvador divino. Que era lo que estábamos diciendo al principio, que era necesario que fuera Dios y fuera hombre para poder salvarnos. Y Exactamente. necesitamos ese tipo de Salvador. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ellos rechazaron el nacimiento de Jesús de una virgen. Enseñaron que en su bautizo el Cristo, la naturaleza divina, descendió sobre el hombre Jesús en forma de una paloma. Aquí tenemos una separación rara de lo que las Escrituras unen. Las Escrituras en la encarnación unen las dos naturalezas en la concepción de que Cristo fue concebido de una virgen. Los musulmanes, interesantemente, también hacen lo mismo. Afirman el nacimiento de Jesús de una virgen, pero niegan que Dios tuvo hijo y niegan que Cristo es Dios encarnado. Otras sectas falsas, por ejemplo, la ciencia cristiana. Hay casi todas las sectas falsas. No, todas. Niegan la divinidad de Cristo. Testigo de Jehová, ciencia cristiana, mormones. Estoy hablando ahora de las desviaciones cristianas, porque hay otros tipos de sectas falsas que vienen del oriental. Pero también esas sectas niegan la divinidad de Jesucristo. Y la ciencia cristiana, en general, las sectas falsas ven pequeñas aperturas en las Escrituras o toman citas y desarrollan doctrinas fantásticas sobre esos textos pequeños. Muy bien, aquí está un ejemplo, pero no quiero meterme ahí. En general, las sectas falsas rechazan la divinidad de Jesús, rechazan que Él es Dios, dicen que hay un solo Dios y por eso es imposible que Jesús sea Dios. Ellos reconocen que Él es más que un mero maestro o profeta. Reconocen sus hechos milagrosos. Algunos por sus milagros dicen que es un hechicero. Obviamente ellos están confusos o confundidos. Ven sus actos milagrosos, pero no saben explicarlos. Por eso la noción de que Cristo descendiendo en Jesús, a ellos les ayudó un poco en categorizar lo que para ellos no tenía sentido. Es decir, su concepto es que el Cristo descendió en el hombre y no era divino y humano desde el principio. Preguntas acerca de este primer error, ebionismo. Sí. Un comentario de que los ebionistas creen que Jesús es el Mesías, pero no creen que Él es divino, ¿correcto? Ajá. Pero en el Antiguo Testamento, yo quería saber, no sé si tú sabes lo que ellos dicen al respecto a estos versos, como en profeta Isaías, que escribió cerca 740, 700 años antes de Cristo, hablando del nacimiento del Mesías, en Isaías 9:6, dijo, porque un niño nos es nacido, hablando de Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Hablando acerca de Jesucristo, lo está llamando de Dios fuerte y de Padre eterno. Porque los judíos, ebionistas, los otros judíos, hablan al respecto. Aquí parece que claramente que el Mesías es divino, porque lo dice Dios fuerte, Padre eterno. No sé, vamos a invitarlos, no sé. No, en verdad, he tenido solo un debate con ellos hace, no sé, 2 años o quizás 2 o 3 años. Pero en verdad no recuerdo. Pero este profesor, Peterson, dice en sus notas que de alguna manera pasan por alto estos textos o tratan de pretender que no existen y pasan a otros textos. Oye, el texto que estudiamos la primera noche, Salmo 110. ¿Qué dice Salmo 110 en el primer versículo? ¿Qué dice? Mi Señor, que es Yahvé, el nombre que todo el mundo reconoce como título de Dios. Mi Yahvé dijo a mi Adonai. Mi Señor
dijo a mi Señor, pero los dos títulos son títulos para Dios. Adonai no se usa para ninguna otra persona en el Antiguo Testamento, excepto se usa para nombrar a Dios mismo. ¿Sí? Es interesante, pastor, que no se nos olvide la teología. Usted ahorita estaba recordándonos a nosotros cómo esas personas que creen en una salvación de obras más fe, olvidan que el mismo Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros. Exacto. Y cuando estamos pensando en los judíos, tampoco podemos olvidar la teología y recordarnos que solo el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad. Y demos gracias a Dios que nosotros vemos la luz de Cristo. Entonces, y por favor, perdóname si no estoy hablando así, porque en verdad nuestro corazón debe de llorar. Y la única manera en que nosotros vamos a vivir efectivamente es por orar mucho y por llorar, pidiendo que Dios nos llene con compasión y simpatía, y también que el Espíritu Santo también abra los ojos de aquellas personas. Ustedes lo que creen no por su propia cuenta, no creen no sé porque son buenas personas. Ustedes creen ¿por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios. El Espíritu Santo los tocó y no es por nada en ustedes, es por lo que Dios ha hecho milagrosamente, regenerándolos. Y lo mismo está pasando también con estos grupos. Yo voy a darles en un momento un ejemplo de una secta falsa por completo. No estoy hablando de los líderes, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de la secta falsa por completo que se convirtió, empezó a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Dios está obrando también entre las sectas falsas. Algunos de los miembros de la iglesia también tienen parejas que son miembros de esas sectas falsas y estamos orando constantemente. Algunos de ustedes tienen miembros de sus familias, miembros, hermanas, hermanos, padres y que también son miembros de estas sectas falsas. Y tenemos que orar constantemente y tenemos que mostrarles mucho amor, mucha compasión, y a la vez tenemos que prepararnos intelectualmente para poder llevar a cabo la conversación con esas personas. Y no es decir que nuestro intelecto vaya a convertirlos, pero sí Dios usa todo. Y usa también una muy buena presentación cogente del Evangelio. Una presentación que sepa discernir entre el error y lo verdadero. Y por eso estamos en esa clase, no nada más para criticar y condenar, no, es para educarnos, para cultivar lo que la Biblia llama discernimiento y habilidad de poder persuadir. También persuadir es una palabra bíblica, son dos palabras griegas que se traducen persuadir. Dos, arrianismo. Arrianismo también ataca la divinidad de Jesucristo. Arrianismo de un hombre que se llamaba Ario. Esta doctrina o esta posición es más sutil. Es un concepto cristiano en el sentido de que surgió dentro de la comunidad cristiana y no por fuera. Ario enseñó que Cristo era la primera criatura y la más alta. Así negó la divinidad de Cristo. Sí creía él en lo que nosotros estudiamos la semana pasada, en la preexistencia de Jesucristo. Preexistencia tiene referencia o se refiere a qué. ¿Antes de qué? Antes de la creación. O en muchos casos en el Nuevo Testamento se refería antes de su propia concepción. Entonces Cristo preexistía antes de ser concebido en el vientre de María. Pero también tiene otra implicación, preexistía la creación. Es decir, esta palabra preexistencia para el cristiano, para mí, implica la eternidad de Jesucristo. Jesucristo ni tiene principio ni fin. Pero Ario, él también creía en la preexistencia de Jesucristo, pero él creyó que había un momento, que no tiene sentido,
para usar las palabras exactas, arrio, el verbo tuvo un comienzo. Aquí dice, había algún tiempo en el cual el verbo no existía. Esto técnicamente hablando no es tiempo, es antes del tiempo. Pero él, arrio, dice que era un tiempo, un cuando no existía el verbo. Por lo tanto, él era la primera criatura. Este concepto es muy parecido a la doctrina de los testigos de Jehová. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros sabemos de inmediato que este concepto es falso? De inmediato, ¿cómo sabemos? Juan 1, el 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio existía el verbo, Sí. y el verbo era con Dios. Era con Dios. Y Y ese verbo se hizo carne. y el tiempo del verbo, ¿cuál es? Antes. No hay tiempo. Ok, era, no tiene principio ni fin. Era, nada más. Tiempo imperfecto, sin principio, sin fin. Y cada vez en Juan 1, cuando se refiere a la preexistencia de Jesucristo, siempre se usa tiempo imperfecto que implica continuidad, sin principio ni fin. Entonces implica la eternidad, aún el mismo tiempo del verbo. Muy bien. Los testigos, ¿qué es lo que ellos creen acerca de Jesucristo? Y el autor dice que en verdad a él no le parece bien ese título, testigo de Jehová, porque en verdad son testigos en contra de Jehová. Pero creen que antes de su vida aquí en la tierra era ángel, arcángel Miguel, es su creencia. Y luego hubo una transferencia de su diseño de vida a Jesús hombre. Entonces se transfirió a Cristo. No sé, para mí no tiene sentido. Ángel se convirtió en hombre y después se convirtió en ángel después de la resurrección, aunque no se puede llamar resurrección porque otra vez es una transferencia de su diseño de vida nada más. Por eso tenemos ángel, hombre, ángel, con ninguna continuidad de la persona de Jesucristo. Obviamente con este Cristo no es posible tener una propiciación. ¿Por qué no? Ni una salvación. Este es un No hubo resurrección, no hubo nada. No hubo nada. Entonces, este tipo de ángel, hombre, ángel, no puede salvarme. Este tipo de ángel no puede morir en la cruz por mí. Aun siendo hombre, no puede morir en la cruz por mí, ni resucitarse de entre los muertos. Entonces, un ser humano, un ángel, ninguno de los dos me pueden salvar. No son capaces para salvarme. No son capaces ni ángel ni hombre para poder propiciar la ira de Dios en su justicia. Propiciar es Satisfacer la demanda de Dios. La demanda, la ira. Entonces Dios es justo y santo y como juez tiene que castigar el pecado. Y Cristo absorbió en su cuerpo esta ira, este castigo, en mi lugar, por mí, murió por mí, para que yo nunca jamás pudiera tener que sufrir ese tipo o ningún tipo de castigo de Dios. ¿Cómo sustentan ellos su doctrina? ¿Hay algún pasaje bíblico que ellos pueden sustentar esto? Que ellos dicen que un ángel, la transferencia. Yo no sé. En verdad, no sé. Ellos han modificado la Biblia, la han modificado, la han escrito de diferente manera. Bueno, ya hemos estudiado eso la semana pasada. Que los únicos que interpretan Juan 1 como si no fuera divino Jesucristo. Porque ellos juegan con el artículo, poniéndolo o no poniéndolo. Y no tienen justificación para poder hacerlo. Entonces son los únicos. Y nosotros examinamos esos textos la semana pasada que en verdad no nos convencen de su posición de que Cristo no era Perdón, David. divino. Lo que pasa es que si vas a la Biblia, pues ahí está la divinidad de Cristo, ¿no? O sea, todas las demás sectas falsas no se adaptan al texto de la Biblia, porque las citas que ha hecho
aquí el compañero brasileño y el señor de ahí, todos dicen que Cristo es... Entonces, ¿cuáles son las otras fuentes? La imaginación del ser humano. Creo que sí, la imaginación. Yo me puedo imaginar cualquier Pero cosa. de alguna manera u otra, traten de basar sus pensamientos en textos bíblicos, textitos bíblicos, sin tomar en cuenta otros textos. Y creo que en una de estas semanas vamos a tener una clase por completo acerca de las sectas falsas. Pero en esta noche nada más estamos identificando los errores históricos, los ataques históricos que son los mismos ataques hoy en día de la divinidad, en contra de la divinidad, en contra de la humanidad, en contra de dos naturalezas en una sola persona y en contra de la encarnación. Muy bien, creo que debemos de seguir adelante. Docetismo. Ok, ahora cambiamos el tema por completo, porque ya hemos pasado de atacar la divinidad de Jesucristo, ahora vamos a atacar la humanidad de Jesucristo. Docetismo viene de la palabra griega que quiere decir dokeo o parecer. Esta doctrina dice que Cristo no era un ser humano, parecía ser un ser humano. ¿Por qué no? Ellos tenían mucha influencia del griego, o es decir, de la filosofía griega, de Platón y de Aristóteles. ¿Y recuerdan ustedes ese concepto? ¿Cuál era la división de Platón? Platón decía que el mundo espiritual o la razón más elevada que el cuerpo. De cualquier, de lo material. De lo material. El mundo espiritual es superior en todo sentido. En esencia es superior. Y si el mundo espiritual es superior a lo material, entonces jamás Dios, ¿qué no haría Dios? Dios es trascendente, es inalcanzable, no. Él no haría Juan 1:14. Ni haría contacto con una cosa tan fea y sucia como la carne. A la carne de un ser humano. Pero nosotros entendemos que la carne no es nada sucio. La carne es una palabra que el apóstol Pablo usaba en varios textos, especialmente Romanos 8, 7, capítulo 8 y 7, Gálatas 5. En esos textos la palabra carne, o en griego sarx, quería decir un ser humano, la naturaleza completa, íntegra de un ser humano, nada más. Pero ellos tenían en mente que lo material fue contaminado. Era en esencia inferior y sucio. Y jamás Dios alcanzaría a tocar o asumir carne o tener participación en una parte de su creación. Muy bien, y ellos también... Pero entonces niegan a Cristo. ¿Cómo? Niegan a Jesucristo. Niegan la humanidad. Es decir, fue pura fantasía, pura imagen, pura, quién sabe, una fantasma, quién sabe, qué estaba pasando aquí en la tierra, pero no tenía un cuerpo de lo material, imposible. ¿Ok? Entonces es una negación porque Cristo fue ser humano. Una negación completa de lo que la Biblia enseña con claridad. Exactamente. Pero no es la primera vez ni la última vez que una filosofía tuviera influencia en una doctrina cristiana. Y voy a dar evidencias más adelante de cómo nosotros también como evangélicos somos influenciados también por conceptos del mundo o por filosofías actuales en el mundo que también quizás no cambian nuestra doctrina, pero cambian el enfoque o cambian la perspectiva y nos hacen disminuir o minimizar también la humanidad de Jesucristo. Vamos a ver. Ok, ustedes pueden leer estas notas, pero ellos enfatizaban la noción de transmisión en la fe. En vez de decir que María lo llevaba, imposible. Dios no podía pasar 9 meses dentro de ella. Qué feo. No. Por lo tanto, dice que él solo parecía ser humano, pero no era humano. Y hablan de
de no pasar 9 meses en el vientre, sino de pasar rápidamente. ¿Quién sabe? Es una tontería. El apóstol Juan contesta a los docetistas. Versículo 2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Muy bien, sencillamente hablando, ¿qué está diciendo el apóstol Juan en ese párrafo? Jesucristo vino en cuerpo humano. Okay. Es como el litmus test, ¿verdad? Es como la prueba esencial. Una persona tiene que creer ¿qué? Que Cristo ha llegado a ser carne. Entonces tiene que creer en la encarnación, tiene que creer que Cristo llegó a ser un ser humano. Y bueno, una persona no tiene que tomar esa clase para poder ser creyente verdadero. ¿Sí o no? No. Bueno, pues que no. Pero tiene que por lo menos tener un concepto general de que Cristo es Dios llegando a ser humano. Y no tiene que poder explicar teológicamente este concepto, pero tampoco debe de estar negando el concepto. Y es lo que está diciendo el apóstol Juan. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Entonces, el profeta verdadero dice que Cristo ha venido en cuerpo humano. Es quizás una formulación de la doctrina sumamente sencilla, ¿no? Que es, Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Jesucristo, Dios mismo, ha venido en cuerpo humano. Entonces, bueno, ustedes pueden ir a casa. Y no es necesario tomar esta clase, porque ahí está. Muy bien. Ok, otro de los grupos que atacan la humanidad es apolinarismo. Según él, bueno, hay que entender que también, como estudiamos la semana pasada, el verbo, el cual es eterno, el cual es Dios, el cual participó en la creación del universo, el verbo llegó a ser carne. Entonces, ellos interpretan carne literalmente nada más como la parte física, el cuerpo físico nada más. Y dicen que el Espíritu Divino vino en toda su divinidad, mental, emocional, albedrío, y nada más habitó un cuerpo físico sin los demás aspectos de lo que definen un ser humano. Es este concepto. Entonces están negando. ¿Qué es lo que están negando? Están negando la humanidad íntegra. Están negando que Cristo tomó la naturaleza por completo de un ser humano. ¿Ok? Sería algo como un robot. Puede ser, lo podemos puede poner. ser. Quizás sí, un vehículo. Un vehículo. Quizás Dios andaba en un vehículo. Un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico en verdad no es ser humano, nada más es su habitación por el momento o por 33 años. O también sería como también implantarle un chip. También. Y ahí viene con toda la información Okay. y todo para que lo haga en este caso. Pero volviendo al texto bíblico que ya hemos citado, no honra, Jesucristo ha venido en cuerpo humano, porque cuerpo humano, carne, sarx, quiere decir la naturaleza por completo, íntegra, la naturaleza íntegra de un ser humano. Es la manera en que el apóstol Pablo usaba este término en el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, voy a llegar a criticar un poco más.
porque no voy a poder hacer esto en otra clase. La primera pregunta que me hacen mis amigos católicos cuando llegan a esa iglesia es que ustedes no adoran, ustedes no aprecian a la Virgen, ¿verdad? Es una de las primeras preguntas. Y yo les digo, por favor, yo amo muchísimo a María. No, es mi madre favorita, es que la honro. Y en las Escrituras vemos a esta sierva sumamente especial, humilde, obediente. Por supuesto que sí, la honramos mucho. Pero a la vez, tenemos que discernir lo que la Biblia enseña acerca de María y lo que la Biblia no enseña acerca de María. Entonces, en otras palabras, no creo que sea cuestión de dogma. Entonces, en verdad, ninguna rama de la iglesia cristiana, hablando de la ortodoxa, la griega, la rusa, la roma, la evangélica o la protestante o la pentecostal, lo que sea, ninguna rama de la iglesia niega esta doctrina que estamos presentando en esta clase. Menos Roma, porque nosotros también dependemos de los mismos concilios que formularon lo que yo creo, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia a través de los siglos ha profesado. Jesucristo con dos naturalezas en una sola persona. Y ustedes tienen en sus notas, y los que vinieron la primera noche, el credo niceno, ¿verdad? También tienen el credo de Calcedonia. Y este credo, escuchen, por favor. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad. Jesucristo, perfecto en deidad, también perfecto en humanidad. Ahí está, el credo de Calcedonia. Verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. Están refutando por esa frase apolianarismo. No, por eso está esa frase, por esa herejía, apolianarismo. Dicen que Jesucristo es verdadero hombre de cuerpo y alma racional, no nada más de cuerpo. ¿Ok? Dice también que Él es coesencial con el Padre, enfatizando su esencia divina. También es consustancial con nosotros, enfatizando su humanidad. Entonces, hermanos, nada ha cambiado. Yo creo esto, ustedes creen esto, la iglesia de Roma cree esto, la iglesia protestante cree esto. No estamos hablando de creencia acerca de Jesucristo. ¿En qué año fue este? 51. Gracias. Año 451. Muy bien. Entonces, no estamos hablando de dogma, estamos hablando de énfasis o de falta de énfasis. ¿Ok? Quizás quisiera criticar, o sería necesario criticar a la iglesia evangélica primero. ¿Ok? Porque nosotros también tenemos una falta de énfasis. Y les di un ejemplo. Estoy hablando de la falta de entender y de apreciar y de tomar en cuenta la humanidad de Jesucristo entre los evangélicos. Yo les doy un ejemplo. Hace 3 semanas aquí estuvimos en este salón estudiando acerca de la tentación de Jesucristo en Lucas 4. Y estaban presentes varios de los ancianos gobernantes de esa iglesia. Y al final del estudio les pregunté, entonces, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen de Jesucristo ahora? Y hay que entender, por favor, hermanos, que habíamos estado estudiando nada más y nada menos que la humanidad de Jesucristo, sufriendo hambre, sed, cansancio, y sufriendo las tentaciones verídicas de Satanás por 40 días. Y nada pudiera ser más humano, y ninguna experiencia de Jesucristo pudiera ser más humana que aquella experiencia sufriendo tentaciones en el desierto
luchando contra Satanás, sin comer, sin nada de las necesidades de un ser humano. Y después de enfatizar tanto la humanidad de Jesucristo, ¿y cuál es el propósito? Hebreos 4, por favor. Hebreos 4:15 dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué fue el propósito de todos los sufrimientos de Jesucristo siendo ser humano? ¿Cuál fue el propósito de sufrir tantas tentaciones? Y de identificarse con la raza humana, con nosotros. Para que Él pueda identificarse con nosotros y para que pudiera compadecerse, ¿verdad? Con nosotros en todas nuestras experiencias negativas. Lo que nosotros como seres humanos Sentimos. ¿Y cuál es la aplicación? Y no sé de ustedes, pero yo amo ese texto. ¿Por qué? Porque siendo cristiano por 55 años, tratando de... nacido, pastor. Sí, bueno, un fenómeno, ¿no? En la concepción tú fue cristiano. Hay excepciones de todo, ¿no? No, es que... Está muy joven. Gracias. No, lo que pasó, lo que pasa después de tantos años de tratar de obedecer a Cristo, sin hacerlo, sin lograrlo, lo que yo deseo más que nada es la misericordia de mi Señor. La misericordia de este ser humano que me comprende en mi humanidad, es lo que le enseña ese texto. Y esos ancianos gobernantes no dijeron absolutamente nada después de hora y media de puro enfoque en los sufrimientos, tentaciones, padecimientos, pruebas de Jesucristo. Y dijeron, oh, Cristo fue un superhéroe en ese contexto, yo quiero ser como Él. ¿Qué? Bueno, no, es la verdad. Sí es la verdad, pero no es la enseñanza de ese texto. La enseñanza de ese texto es, ¿qué? Otra vez, por favor, Hebreos 4:15. Cristo sufrió todo esto para que me pudiera comprender. Para compadecerse de nuestras debilidades. Para que Cristo pudiera padecer de las debilidades de David Morán. Gracias. Muy bien. Entonces, es un ejemplo de cómo nosotros los evangélicos ni le damos el enfoque, la intención apropiada de esta doctrina de la humanidad de Jesucristo. Ok, al decir eso, lo que yo puse aquí, ustedes pueden leer como sus devocionales esta noche. Ok, mucho material acerca del desarrollo de Mariología. Ok, sería bueno saberlo. Sería bueno saber qué concepto que ahora que se practica, el concepto mariano, en verdad, perdóname, no es concepto bíblico, ni fue enseñado como concepto bíblico hasta el siglo VIII, ni fue enseñado en el siglo VIII como concepto bíblico, sino como un concepto lógico, un concepto apropiado, factible, y nunca como una dogma. Y ustedes pueden leer de varios aquí en mis notas, y si no quieren tomar mi palabra, en verdad estas notas mías no son mías, ni son notas de un calvinista, ni una persona evangélica. Estas notas vienen del libro que se llama Catolicismo, por el profesor Richard McBrien, el cual es profesor en Notre Dame, la Universidad de Notre Dame, y él ha escrito un buen libro de 2 tomos, de 2000 páginas. Son sus palabras, sus propias palabras, ayudándonos a entender el desarrollo del concepto mariano a través de 5 siglos. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que este enfoque, ellos sí afirman la humanidad de Jesucristo,
Pero creo que es cuestión de énfasis. Empatiza más la simpatía, la compasión, la sensibilidad de otra persona. Y la palabra que se usa es corredentora. Y también en estas notas les doy ejemplos de la iglesia en sus comentarios antes o empezando con el siglo VIII, a través y hasta el siglo XVI, cuando algunas personas empezaron a protestar, eso se llama la Reforma, y después el Vaticano respondió en el Concilio de Trent y reestablecieron también este enfoque, y también he incluido comentarios que salieron del Vaticano después del Segundo Vaticano, o Vaticano II, para darles un equilibrio, un balance de cómo la iglesia de Roma ha tratado este tema. ¿Ok? ¿Justo? Entonces, quiero ser sumamente justo, fair, no quiero criticar sin dar evidencias, y ninguna palabra en estas hojas viene de mí, ni de otro evangélico, protestante, calvinista, vienen de Richard McBrien, autor católico, profesor en Notre Dame, de su libro Catolicismo. Libro buenísimo. He leído los 2 tomos, 2000 páginas. Él me ha ayudado bastante para poder entender el desarrollo de estos temas y muchos más a través de la historia de la iglesia. Entonces, eso es gratis, no les cobro, entonces es para su lectura devocional esta misma noche. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo hablar algo de lo que dice de María en la Biblia? Que es muy... ¿Nos vas a leer un texto bíblico? Sí. Siempre es apropiado. Ok. En Lucas 1:46 dice de la Virgen de María, ¿no? Dice, entonces María dijo, pero con cuidado. Esta es Reina Valera de 1960. O sea, dice ella, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que Dios es el Salvador de ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La razón por la cual mencioné estas doctrinas no es para condenar ni para criticar. Mi único motivo es que nosotros, como creyentes en Cristo, conozcamos a Cristo. Que nosotros como creyentes en Cristo comprendamos la suficiencia de Cristo como mediador. Les tengo una pregunta. ¿Nos tiene compasión Jesucristo? Muchísimo. ¿Nos tiene simpatía Jesucristo? ¿Cuánta simpatía me tiene? Infinita. Infinita, infinita. La compasión que Cristo me muestra es de medida, no tiene medida, es infinita. Sin límites. Sin límite. Entonces, si David Morán quiere misericordia, si David Morán quiere comprensión, compasión, alguien que me comprenda, que me conozca y que me acepte y que siempre me tenga simpatía y que siempre dispuesto a perdonarme, ¿a quién voy? Yo voy al único, bíblicamente hablando, 1 Timoteo 2:5, yo voy al único mediador entre Dios y hombre, el hombre compasivo, Jesucristo. Por eso menciono la falta de énfasis en esta doctrina en el mundo evangélico, también la falta de esta énfasis en otras ramas de la iglesia. No, hermanos, por favor, deshonramos a nuestro mediador por pretender que su mediación no es suficiente.
si su mediación es suficiente, porque su mediación es de carácter y de medida infinita. Eficaz es la palabra que debemos usar para la obra mediadora de nuestro mediador, el único mediador. Y no es decir que no oremos, que no intercedemos el uno por el otro, no, es otro tema. Estamos hablando de cómo llegamos a Dios. Llegamos a Dios no por ningún ser humano. Llegamos a Dios por el Hijo de Dios divino que representa la divinidad, que representa el cielo, el gobierno del reino, y también por nuestro sacerdote, este ser humano, 100% ser humano, que nació en nuestra raza y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo voy a mi hermano mayor y a mi mejor amigo, que también es mi Salvador Rey y sacerdote, mi sumo sacerdote, mi Dios hombre, Jesucristo. Es mi todo, Cristo es mi todo, y por eso estamos en esta clase, para poder ver la revelación completa y bíblica de esta persona única, porque no hay otro como Él. Él es Dios y Él es humano en la misma persona. Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias. Aquí estamos para adorarte en toda tu gloria. Tú eres Dios glorioso, majestuoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Tú sabes todo y tú estás en todos lados. Y tú eres todopoderoso. Y también tú eres un Dios humilde, un Dios que se bajó, que asumió la forma de siervo, que se vació en el sentido de servirnos así como un ser humano, identificándose con nosotros. Gracias por llegar a ser nuestro hermano mayor, miembro de nuestra familia. Gracias. Gracias por sufrir tanto por nosotros. Gracias por ser tentado tan severamente para que podrías identificarte 100% con nosotros y para poder mostrarnos simpatía infinita. Gracias por morir en la cruz. Gracias por sufrir las llamas del infierno mismo para que nosotros jamás tuviéramos que sufrir el castigo ni la condenación de Dios. Gracias por la verdad de que todos los que están unidos a Cristo Jesús, para ellos no existe ninguna condenación. Gracias por morar en nosotros, por el Espíritu Santo, para comunicarnos el amor, la gracia y la gran misericordia que viene de la humanidad de Jesucristo. Gracias por ser humano y por ser Dios en la misma persona. Y así, con esa identidad, creemos en ti y te adoramos en el nombre precioso de nuestro mediador, hombre Jesús. Amén.